o que ya habían venido y que no son de casa. Espero que el día de hoy el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Estoy seguro que así va a ser. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie de la primera carta a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 5, versículos 14 y 15. La semana pasada hablábamos de cuán importante es para que una iglesia crezca sana y fuerte el poder entender las diferentes responsabilidades. Hablamos de la responsabilidad del liderazgo de la iglesia hacia las ovejas y también hablamos de la responsabilidad de las ovejas hacia los pastores o hacia el liderazgo de esta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos crecer sanos y fuertes. Pero el día de hoy vamos a ver otra parte que es igualmente importante y es las responsabilidades entre ovejas, es decir, las responsabilidades que tenemos unos con los otros. Dice la Biblia que cada uno de nosotros al ser redimido, al haber pedido perdón por nuestros pecados, habernos arrepentidos, somos puestos como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no hemos sido llamados a vivir una vida cristiana solitaria, sino una vida cristiana en comunidad, en una iglesia local. Y cuando hablamos de una iglesia local, estamos hablando que necesitamos interesarnos unos por otros. Nuestra sociedad nos vende una idea, ¿verdad?, del individualismo, del egoísmo, que se trata de ti, que solamente tus metas o solamente tus propósitos son importantes. Pero la vida cristiana es algo muy diferente. Y es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice en el versículo 14 del capítulo 5, dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces es interesante porque Pablo a lo largo de esta carta ha estado dirigiendo diferentes elogios a la iglesia por ser un ejemplo, por tener la esperanza en el regreso de Jesús, por ser de testimonio, por haber cumplido con la gran comisión. Pero independientemente de ellos nos aterriza en una realidad. Y es que la iglesia está compuesta de personas comunes y corrientes. Es decir, aquí dice que hay indisciplinados en esta iglesia, hay desalentados en la iglesia, hay débiles, hay gente que nos ayuda a practicar la paciencia y hay gente que también peca contra los hermanos. Ahora, eso era la iglesia de Tesalónica, pero es una realidad también para nuestros tiempos. Esta iglesia no es perfecta. Hay diferentes personas que en algún momento dado se sienten desalentados, en algún momento dado viven de manera indisciplinada, se sienten débiles, fallan y necesitamos aprender cómo trabajamos en medio de nuestras debilidades. O sea, Pablo está, vamos a decirlo así, dando un catálogo de las diferentes personas que componen esta iglesia, pero no para exponerlas. Y no me gustaría que esta mañana cada uno de nosotros empiece a sentir como que pedradas, sino que podamos entender que en un momento dado algunos de nosotros estuvimos desalentados, en un momento dado nosotros estuvimos indisciplinados o quizá extendimos, ¿verdad?, la paciencia de un hermano por nuestra falta de disponibilidad o de disposición. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude en esta mañana. Padre, gracias por esta mañana, por la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y sobre todo, gracias por tu palabra, Señor, que nos permite estar capacitados para toda buena obra, mostrándonos lo que es la verdad. Mostrándonos, Señor, lo que estamos haciendo de forma incorrecta y sobre todo cómo hacer ese cambio, cómo empezar a hacer los ajustes en nuestra vida diaria y experimentar de la plenitud que hay en Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a lo largo de la Biblia vamos a mirar las responsabilidades de unos con otros. Por ejemplo, Romanos 13:8 habla de amarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 habla de alentarnos unos a otros.
Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 5:11 habla de edificarnos unos a otros. Gálatas 5:13 habla de servirnos unos a otros. Romanos 12:10 habla de ser afectuosos unos con otros. Romanos 12:16 nos dice que debemos de ser de un mismo sentir unos con otros. Romanos 15:7 habla de aceptarnos unos a otros. Gálatas 6:2 también nos explica lo importante que es para nosotros de llevar las cargas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos sido rescatados de nuestra vida equivocada de vivir, pero continuamos con ese pecado en nuestras vidas, que continúa esa tendencia a fallar, a sentirnos tentados a pecar, a debilitarnos, a distraernos. Entonces, estos mandatos que la Biblia nos da de unos a otros nos muestran cuánto nos necesitamos. De hecho, la Biblia en Corintios nos dice que la iglesia es como un cuerpo humano, ¿verdad? Donde el brazo depende del pie, los ojos dependen del otro pie o del brazo. Entonces, esa es sí la vida cristiana. Y cada uno de nosotros necesita asumir la responsabilidad al ser parte de una iglesia local. Ahora, en esta mañana vamos a mirar las 5 actitudes que Pablo menciona que debemos de tener mientras vivimos una vida de iglesia. Lo primero es amonestar a los indisciplinados. Reina Valera dice ociosos, ¿verdad? Dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Es interesante porque esta palabra indisciplinado a menudo aparecía en contextos militares y se refería a un soldado que estaba fuera de la fila, cuyo comportamiento era desordenado e insubordinado, es decir, alguien que estaba fuera de la línea. Es esa persona que todos vamos hacia un lado y la persona esta, ¿verdad?, no va hacia donde mismo. Esa persona que está fuera del grupo, que no logra integrarse. Esta palabra llegó a referirse a cualquiera que no cumpliera con sus debilidades. Es una persona apática, es una persona que se caracteriza por su falta de voluntad, que son pasivos, que mantienen una actitud indisciplinada o rebelde en la vida de la iglesia. Son personas, por ejemplo, que no disponen sus dones y talentos para el servicio de la iglesia, no ofrendan, no apoyan. Entonces, este tipo de personas necesitan ser amonestadas. Y es importante entender esto porque para cada una de las personas que componen la iglesia hay una actitud diferente que necesitamos tomar. Fíjate cómo lo dice en esta misma primera carta, pero en el capítulo 4, Pablo refiriéndose a estos hermanos que son indisciplinados, dice, les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, que se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces, Pablo aquí estaba mostrando que había personas que no necesariamente estaban haciendo lo que deberían de estar haciendo. Son personas, como les menciono, ¿verdad?, que no logran formar parte del rebaño. Son personas que ven una situación que se enfrenta como iglesia y toman una actitud apática, una actitud pasiva, una actitud indiferente, una actitud como diciendo, bueno, ese es el problema de ellos, pero yo no soy parte de ellos. Y la iglesia local está para que nosotros podamos, como les decía al principio, ayudarnos, amarnos, edificarnos y no tomar la actitud de, bueno, ese no es mi problema, ¿verdad? Ese es problema de los pastores, ese es problema del de la música, ese es el problema de la chica de la computadora, ese no es mi problema. Y muchas veces trasladamos, por eso les decía al principio, la cultura del mundo de hoy, ¿verdad?, donde se trata de, a ver qué me dan. O sea, tú vas a las aplicaciones, ¿verdad?, y tú piques ahí los botones y te dan tu comida, te la llevan, ya no ocupas salir, ya no es como antes, ¿verdad?, que uno salía a los restaurantes y la fila. Ahora ya estamos muy cómodos. Los lavados de carro también son muy rápidos y esa misma cultura la queremos traer a la iglesia.
Y muchas veces sin darnos cuenta traemos la actitud o la idea de decir, a ver qué me dan, a ver qué recibo. Y no es así. O sea, somos una familia, o sea, todos somos importantes, todos debemos desempeñar una función diferente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, dice, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. Y estamos hablando de una iglesia ejemplar, una iglesia que fue un modelo para otras iglesias. Y aún a pesar de ello, pues la humanidad, ¿verdad? Ahí está presente. Dice, andan desordenadamente, sin trabajar. Me gustó como dice esta parte, ¿verdad? Pero andan metiéndose en todos. Hablando acerca de las viudas que debían de ser puestas en la lista para que la iglesia les ayudara. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13, habla de esta misma actitud que muchas veces tenemos como cristianos. Y dice, y si están en la lista, hablando de estas viudas, hablando que no deberían de ser consideradas dentro de esas listas aquellas personas que se habían quedado viudas y que fueran muy jóvenes, dice, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entremetiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Ahora, Pablo conoce cómo es el ser humano. Entonces, muchas veces tomamos esta actitud y no nos hemos dado cuenta. Y como te decía al principio, la idea no es que digamos, híjole, ahí estoy yo. La idea es que podamos entender que si alguno está fallando en esta área, necesita aceptar la amonestación en la mejor actitud y entender que queremos, ¿verdad? Si usando el lenguaje militar, ¿verdad? Que cuando un soldado estaba fuera de la línea, que se ponga en la línea. Que podamos ser una iglesia unida, una iglesia caminando hacia el mismo propósito, hacia donde mismo, que podamos llevar la carga entre todos, que podamos de alguna manera aceptar los retos que Dios permite que lleguen. Ahora, cuando habla de amonestar, es la palabra advertir. Es decir, no es que queremos regañar a aquellas personas que a lo mejor están indisciplinadas, sino que queremos advertirles. Es ayudar a alguien a entender de las consecuencias de dichas acciones. O sea, cuando Pablo amonesta a las personas de las iglesias, no es que Pablo quiera sacar el coraje que traía. Es que Pablo quiere que entiendan cuáles son las consecuencias de vivir una vida sin compromiso dentro de la iglesia local. Una vida pasiva, una vida de indiferencia, una vida de apatía, tiene consecuencias. La vida cristiana es una vida de compromiso. Es una vida en la cual nosotros somos redimidos, somos cambiados, somos transformados. Dios envía su Espíritu Santo a habitar en nosotros, pero no para sentarnos nada más, sino poder ayudarnos unos a otros. De hecho, este era un problema latente en las iglesias. O sea, no es algo que únicamente esté sucediendo en nuestros tiempos. Y en 1 Corintios, capítulo 3, Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que se distinguía por tener hermanos indisciplinados, dice, así que yo, dice, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y cuando habla de carnales, habla de la inmadurez, ¿verdad? Como a niños en Cristo, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y luego dice, en verdad, dice, ni aún ahora pueden. O sea, Pablo tenía una expectativa de la vida de la iglesia de Corinto que no se estaba cumpliendo. Pablo quería compartir con ellos verdades, pero cuando voltea y los ve en la condición en la que se encuentran, dice, ustedes no pueden recibir todavía. Y tiene que volver a los fundamentos. La vida cristiana es una vida de desafíos, de fe, de confianza, pero que necesitamos avanzar. No podemos quedarnos, sí, bueno, yo soy cristiano, yo soy cristiana y pues Dios es amor y me ama, pero hay mucho más que eso.
está la doctrina de la justificación, está la doctrina de la santificación, está la doctrina del regreso de Jesús. Pero cuando estamos regresando a lo mismo, ¿verdad? No, sí, yo sé que Dios es amor y pues Dios me ama y de ahí nos salimos, algo no está normal, algo no está avanzando. Entonces, en el versículo 2 dice, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y luego dice, en verdad ni ahora pueden, versículo 3, perdón, porque todavía son carnales, pues habiendo celos, discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Pablo dice, cuando hay celos, muestran su inmadurez. Y parecen más del mundo que de Cristo. Como iglesia local tenemos una responsabilidad ante la sociedad que no conoce a Dios de mostrar el carácter de Cristo. Pero cuando nosotros nos comportamos como no creyentes, pasamos desapercibidos. Nosotros somos una ciudad espiritual en medio de una ciudad física, es decir, aquí en Rosarito, a donde quiera que nosotros vayamos, seguimos siendo iglesia. O sea, ahorita estamos reunidos como iglesia, pero no en la iglesia. O sea, cuando tú sales de aquí, sigues siendo iglesia, yo sigo siendo iglesia y necesitamos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, la primera actitud que los tesalonicenses necesitaban tener era de amonestar a aquellas personas que no estaban haciendo lo que deberían de estar haciendo, que no estaban cumpliendo con sus responsabilidades, que no estaban avanzando como deberían de estarlo haciendo. Número 2 es animar a los desalentados. En el mismo versículo 14 dice que animen a los desalentados. A ellos, a los desalentados, a ellos no hay que amonestarlos. Y por eso es que es importante distinguir cuáles son las diferentes fallas para poder actuar conforme a la necesidad de cada oveja. Estas personas desalentadas eran muy probablemente lo que se encuentra en el versículo 14 al 17, porque ellos habían perdido a sus seres queridos y ellos estaban preocupados acerca de dónde estarán, o sea, qué va a pasar con ellos, qué va a pasar cuando Jesús regrese, dónde los va a encontrar. Estas personas desalentadas son ovejas que están preocupadas, carecen de audacia para aceptar un ministerio nuevo y retador, le temen al cambio. Son las personas que te pueden dar 10 razones por qué no hacer un cambio. Son las personas que cuando dicen, hoy vamos a hacer esto, la respuesta clásica es, ¿por qué? Siempre lo hemos hecho de esta forma. Así lo hacíamos en la otra iglesia. O sea, ¿por qué tenemos que cambiar? O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? Están a gusto donde están sin la necesidad de querer avanzar. Le temen al cambio, a lo desconocido, quieren ministerios, ¿verdad? Donde no les implique esforzarse, les encanta la tradición, quieren estar seguros o sentirse seguros. Entonces, son este tipo de personas que están todo el tiempo desalentados, que están todo el tiempo deprimidos, que están todo el tiempo con temor. Ahora, todos vamos a pasar por esos episodios, ¿verdad? Donde a veces nos sentimos desalentados, nos sentimos desanimados, pero es pasar. El Salmo, ¿verdad? Dice, cuando pase por el valle de sombra de muerte, pero no es quedarse ahí. Entonces, este tipo de personas hacen del desánimo, del desaliento, su casa. Entonces vienen el domingo no con esa expectativa de gozo, de decir, ¿sabes qué? Vamos a adorar juntos a Dios, vamos a buscar a Dios con la plena seguridad de la soberanía, del carácter de Dios, sino que están todo el tiempo nerviosos, preocupados. No quieren comprometerse más con Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la persecución. Quieren vivir en la comodidad, quieren experimentar de la salvación, pero no de la persecución, y van una
junto con la otra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice Pablo, ¿verdad? Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, a fortalecerlos, alentarlos respecto a la fe de ustedes. Si tú quieres saber si tú estás en esta categoría, escucha tus pláticas. O sea, a partir de ahorita cuando salgas, escúchate lo que tú estás diciendo. Si todo lo que sale es preocupación, ¿verdad? Si todo lo que sale es qué tal si pierdo el trabajo, qué tal si esto, que todas las posibles, vaya, todo lo posible malo que te pudiera pasar, si eso es lo que está en tu corazón, entonces estás desalentado o desalentada. Estás en depresión, estás en desánimo. O sea, si tú no logras ver a Dios en tu vida, estás demasiado enfocado en tus circunstancias, en tus limitaciones. Por eso es que Pablo dice, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que ustedes están experimentando persecución y por eso les enviamos a Timoteo, no para amonestarlos, para animarles. Dice, para fortalecerlos, alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque ustedes mismos saben, dice, que para esto hemos sido destinados. Es decir, la persecución es parte de la vida cristiana. Porque en verdad, dice, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido, como saben. Pablo dice, ¿sabes qué? Esto es parte de vivir la vida cristiana. Ahora, para nosotros muchas veces la persecución son cosas tan sencillas como que la familia no va a celebrar la Navidad como tú quisieras celebrarlo. Y a eso le llamamos persecución y sentimos mucha presión de qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque ahí viene el cumpleaños de alguien, un miembro de la familia, y la familia quiere tener música secular y tú dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y sentimos que se nos seca la boca. Para Pablo era prisión. Lo miramos la semana pasada. Para Pablo implicaba que muchas veces había sido encarcelado, que había estado en el mar, ¿verdad? Dejado como muerto. Entonces, este tipo de personas necesitan ser animadas. O sea, si tú miras a alguien que necesita ánimo, no llegues amonestándolo. Por eso es que cuando, por ejemplo, de repente alguien no ha venido por algunos domingos, no quiero ver a nadie, ¿va? Pero alguien no ha venido, les pido yo a los sugieres que no digan, ay, hasta que viniste, ¿verdad? Te habías perdido. No, porque no queremos amonestarlo, queremos animarle. Pero por el otro lado, si miramos una actitud de apatía, una actitud de no cuenten conmigo, a personas que ya deberían de estar apoyando de forma diferente, entonces ahí entra la amonestación. Pero muchas veces, como entre ovejas, no nos queremos amonestar, ¿verdad? Que lo haga el pastor, que lo hagan los ancianos, eso no es mi chamba. Mi chamba es venir el domingo. Eso es a veces lo que pensamos, pero no es así. Fíjate cómo lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, no es si llegan a sufrir o si acaso sufren, no, después de que hayan sufrido, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, ya vimos que es necesario amonestar a los hermanos que están en indisciplina, ¿verdad? Que están fuera de línea, que uno ya esperaría que fueran junto con los demás y no están ahí. Vimos que es importante animar a los que están desalentados, ¿verdad? Si tú miras que alguien escucha lo que te está diciendo y todo lo que te está diciendo es miedo, incertidumbre, inseguridad, ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo cuando el COVID, ¿verdad? Que todo el mundo pensaba que se iba a morir en el COVID y yo sé que muchas personas perdimos, porque yo también me incluyo a gente que amamos, pero la esperanza que nosotros tenemos como cristianos es diferente de la gente que no conoce a Dios. Aún en ese tipo de circunstancias, nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza diferente. Bueno, entonces lo siguiente es poder sostener a los débiles. En el versículo 14 al final dice que sostengan a los débiles
¿Quiénes son los débiles? Bueno, los débiles son los que sufren bajo la tentación de caer, de pecar, ¿verdad? Son personas que traen pecados arrastrando, por decirlo de alguna manera, de antes de ser cristianos y batallan frecuentemente en poder dejar ese pecado atrás. Aún son personas que muchas veces ven el pecado donde no está. Fíjate cómo lo dice en Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 6 al 13. Y déjame te pongo en el contexto. En ese tiempo había personas que ofrecían sacrificios, carne, ¿verdad?, a los ídolos. Entonces, vamos a suponer que alguno de nosotros iba al mercado y esa carne, pues estaba en especial. ¿A quién no le gustan las especiales, verdad? Tú miras la carne, ¿verdad? Imagínate que llegas y está un tipo de carne y está en especial y tú la compras e invitas a un hermano a compartir contigo una comida. ¿Están siguiendo en el ejemplo nada más para estar en la misma página? Y mientras te está haciendo la comida, te dice, es que la conseguí bien barata en el mercado. Como es la carne que ofrecen a los ídolos, pues me la dan bien barata. Ese hermano tendía a decir, ¿sabes qué? Yo vengo de ahí. Yo vengo de ofrecer sacrificios a esos ídolos. Y su conciencia se empezaba a incomodar y decir, quizá estoy pecando al participar de esta carne. Quizá no debería de hacerlo. Entonces, nada más ahí para estar en el mismo contexto, ¿verdad? Dice, pero nosotros sabemos que hay solo un Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia lo que ellos deberían de hacer con aquellas personas que batallan con ciertas cosas. Un ejemplo era lo del alimento, ¿verdad? Esas personas decían, híjole, pues yo vengo de allá, o sea, los demonios y los ídolos y no quiero ser partícipe. Dice, quien creó todo y vivimos para Él y hay un solo Señor, hay un solo Dios, un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, dice Pablo, aquí Pablo va a hacer una transición entre lo que la gente madura sabe y cree y la gente que no ha alcanzado esa madurez está creyendo. Sin embargo, dice Pablo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es lo que te decía hace rato, ¿verdad? Eran personas que decían, híjole, a lo mejor estoy haciendo mal. Es cierto, dice, no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si no lo comemos. Pero ustedes deben de tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? O sea, Pablo dice, aquí el punto no es si está bien o está mal comer la carne, no hay ningún problema, dice Pablo, porque los ídolos nada son, hay un solo Dios, eso nosotros lo sabemos, pero ¿qué tal del hermano que no está en ese punto? Por eso es que muchas cosas nosotros no participamos por testimonio, por dar un buen ejemplo. Dice que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien murió Cristo. Mira, esta es la típica pregunta. Viene una fiesta, viene un cumpleaños y la familia quiere poner música secular. Entonces uno como cristiano debe decir, bueno, ¿sabes qué? Pues nada que ver, o sea, yo no voy a poner música secular. Pero viene esa duda de, ¿a poco vas a perder la salvación? Ay, no es para tanto. Dios no se enoja. O sea, no es para tanto. Bueno, el punto no es que sea para tanto o no sea para tanto.
El punto es que nosotros queremos mostrar a Cristo a través de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Entonces, si llega alguien al cumpleaños que nosotros estamos organizando, ¿verdad? Y está la música, ¿verdad? Están los corridos, está la música. Esa persona que va a decir, bueno, aquí no hay cambio. O sea, aquí no hay diferencia. Hay gente que pudiera ir a esa misma fiesta que vamos a suponer que estamos organizando, que vienen de ese contexto, que han batallado con el alcoholismo, que vienen de un trasfondo donde el padre se iba a tomar y a bailar y golpeaba a la esposa y Dios nos rescató de ahí, nos sacó de ahí. Y nosotros tenemos esa música, vamos a decirle por un ejemplo, esa persona que va a decir, entonces sí se puede, entonces no está mal. Entonces, por eso es que Pablo está mostrando el principio de sostener a aquellos hermanos que son débiles, que no han logrado experimentar de la total libertad que hay en Cristo. Versículo 12 dice, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva. Pablo dice, mira, si el problema para estos hermanos es que me vean comiendo de la carne, no es que esté mal, es que yo no quiero ser una piedra de tropiezo para ellos. Porque no quiero, dice, hacer que otro creyente tropiece. Y habla Pablo de que debemos de sostener a los débiles. Y esta palabra sostener es apoyar, es aferrarse, es asir con firmeza. Entonces, aquellos hermanos que son propensos a pecar, que vienen batallando con diferentes pecados, no debemos amonestarlos, debemos sostenerlos. Fíjate cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, heredarán el reino de Dios. Es extensa, ¿verdad? Pero eso no es, eso no es el punto que les quiero decir. El 11 dice, y esto eran algunos de ustedes. O sea, Pablo está diciendo que antes los que componían la iglesia de Corinto entraban en una de estas categorías. El que no era borracho era un avaro, el que no era un avaro era un ladrón, el que no era un ladrón era un difamador, y había quienes tenían de todo un poco. Pero dice Pablo, eso eran ustedes antes, pero fueron santificados, justificados en el nombre de Jesucristo. Entonces, el recordar esto es importante porque cada uno de nosotros va a tener diferentes batallas. Si nosotros venimos de un contexto de alcoholismo, bueno, vamos a batallar con eso. Si algunos de nosotros venimos con un contexto de pecar con lo que decimos, hay familias, ¿verdad? Que el chisme se mueve mucho en las familias y divide, y los hermanos hablan contra los primos y los primos contra las... Y eso está ahí. Entonces, es importante recordar eso, porque de ahí el Señor nos sacó. Y a lo mejor hay cosas que para ti son muy tentadoras, que para otro no lo son. Entonces, el entender esto nos va a permitir, ¿qué? Sostenernos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay cosas, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo no batallé con el tomar. O sea, el tomar cerveza o alcohol no me llama la atención, nunca me llamó la atención. Pero hay gente que entiendo que sí llama la atención. Entonces yo tengo que aprender
ayudar a esa persona que quizá esté batallando con algo que yo no estoy batallando. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí poderle sostener. Entonces, por eso es importante ser parte de una iglesia local, porque mis debilidades probablemente sean las fortalezas de alguno de ustedes. Y ahí es donde entra el apoyo. Ahí entra el podernos sostener, el sostener al débil. Y por eso es importante ser parte de la iglesia, no únicamente venir un día, sino en la semana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste? Supe que estás enfermo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos sosteniendo al débil. Estamos ayudándonos unos a otros. Al principio les decía, ¿verdad? Que en toda la Biblia habla de amarnos, de edificarnos, estar en un mismo sentido. Pero si nada más nos vemos el domingo y es un hola, gusto en verte, difícilmente vamos a poder sostenernos unos a otros. Entonces, de ahí la importancia de integrarnos a la vida de la iglesia. Ahora que tenemos la tecnología, ¿verdad? Que tenemos grupos de WhatsApp, de hombres, de mujeres, de servidores. Bueno, es una herramienta que nosotros deberíamos de utilizar para sostenernos unos a otros. Decir, mira, encontré este recurso, ojalá te ayude. Bueno, sin tirar pedradas, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Sé que estás batallando con este pecado, ahí te va, no. No, sino decir, ¿sabes qué? Creo que nos puede edificar, creo que nos puede ayudar. ¿Sabes qué? Me llamó la atención en el devocional, en el plan de la Biblia, ¿verdad? Este versículo, ¿qué les parece? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Nos estamos sosteniendo, nos estamos ayudando. Pero si yo vivo una vida cristiana independiente, donde, bueno, nada más es Dios y yo, por principio de cuenta no hay en el Nuevo Testamento eso, pero también estoy evitando que la gente no, me ayude, o sea, me sostenga, porque no somos máquinas, tenemos sentimientos. Y cuando leemos los salmos, ahorita que estamos leyendo los salmos, vemos cómo el salmista está arriba y a veces está abajo, y luego está arriba y luego está abajo. Ahora en el Salmo 73, ¿verdad? Que dice, ¿sabes qué? Cuando vi que al que se porta mal le va bien, pues esto fue duro de comprender para mí hasta que entré en el santuario y vi el fin de ellos. Pero ¿de qué te habla eso? De las emociones, de cómo a veces nos podemos sentir de cierta manera. Y ahí es que necesitamos el sostenernos unos a otros. Porque todavía el salmista en el versículo 15 dice, ¿verdad? Pensé en hablar como ellos, pero afectaría a tu pueblo. Es decir, si el salmista, si Asaf se hubiera comportado como los no creyentes, iba a debilitar la fe de las demás personas. Entonces, bueno, necesitamos hacer eso, necesitamos ser pacientes. En el versículo 14 al final dice, y que sean pacientes con todos. No con algunos, no con los que piensan como nosotros pensamos, sino con todos, especialmente con aquellos que hacen que nuestra paciencia se estire al máximo. Esta palabra paciencia es poder ser tolerantes con quienes tenían luchas. ¿Quiénes son ellos? Ellos son las personas que ya tienen mucho tiempo en el evangelio, que uno invierte tiempo en ellos, consejo, esfuerzo, oración, discipulado, te esfuerzas, les llamas, los invitas y no avanzan. Y tú dices, ya deberíamos de estar en este punto, pero siguen muy lejos. Es como un carro que no avanza, ¿verdad? No sé si les ha tocado, ¿verdad? Que vamos a un lugar y vamos en caravana y siempre hay un carro que se queda hasta atrás. ¿Y qué hace? Pues que todos se retrasen. Entonces, este tipo de personas no logran avanzar con el rebaño. Tú esperarías que estuvieran en otro punto, es lo que habla Hebreos. Hebreos dice, ¿verdad? Algunos de ustedes ya tienen tanto tiempo que deberían de ser maestros, pero no lo son. Y es necesario ayudarles, es necesario que ser pacientes porque no logran avanzar, porque no logran dar esos pasos de obediencia. Y de ahí la importancia para nosotros de formar parte de la iglesia en forma de discipulado.
todos nos necesitamos a todos. Todos necesitamos rendir cuentas. Decir, ahí, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con esto. Aquí en específico, ¿verdad? Es hombre con hombre, ¿verdad? Para que no vaya a ir una mujer a platicar, mira, con un hombre, quiero que me disipules, ¿verdad? Y estoy batallando con esto. Creemos en el discipulado, ¿verdad? De hombre con hombre y mujer con mujer. Efesios 4:2 dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Ahora, ¿dónde vemos esto? O sea, ¿dónde vemos la paciencia? Pues en Dios. O sea, hay muchos versículos que yo te pudiera dar en esta mañana que hablan de la paciencia y de la importancia de la paciencia. A lo mejor tú te sabes algunos. Pero lo más importante es recordar que Dios es paciente con nosotros. Y a veces transmitir esa paciencia a las demás personas se nos dificulta. De hecho, Dios hace cada una de las diferentes exhortaciones que hemos visto con nosotros. O sea, Dios es paciente. Dios nos anima. Dios nos amonesta. Dependiendo lo que vayamos necesitando. Y necesitamos nosotros como iglesia el desarrollar el ser pacientes. Es frecuente, ¿verdad?, que escuchamos a alguien decir, es que deberían de estar haciendo esto. Pues sí, yo sé, yo lo veo, yo lo entiendo, pero yo no soy el Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar a la persona y decirle, ven, abre la Biblia, mírala. En mi mente a veces lo pienso, digo, wow, ¿por qué no avanzas? Bueno, muchas veces Dios permite tener este tipo de personas que nos ayudan a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, verdad, hace milagro tras milagro y está ahí con ellos? Y en un momento dice, hombres de poca fe, ¿cuánto tiempo tengo que estar entre ustedes? Imagínate, estirando la paciencia al máximo. Ahora, cada uno de nosotros necesita ser paciente. Estas responsabilidades no son únicamente de liderazgo, eso las vimos la semana pasada. Y cuando hablamos de cada una de estas, aunque no se debe de quedar en casa, debe de empezar en casa. Porque habla de que seamos pacientes para con todos. Y pudiera suceder que hay un dicho que es que eres lámpara de la calle, oscuridad de tu casa, ¿verdad? Y somos pacientes con todos, menos con la gente de casa. Aunque debe de empezar en casa, no se debe de quedar ahí. O sea, no es que, bueno, yo soy paciente con mi esposa, sí, porque piensan lo mismo. Entonces se acaba la reunión y van diciendo, mira, debieron haber prendido la luz más alto, la música se les falló. Y no, eso no es paciencia. Paciencia es decir, hey, ¿sabes qué? Hermanito, hermanita, vamos para adelante. ¿Sabes qué? Necesitas trabajar en esto. Y esa es una actitud que se desarrolla en la vida cristiana. Es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, tú no vas a decir, ay Señor, dame paciencia. Ya, eres bien paciente. No. Es un proceso del carácter de Cristo formándose en nuestros corazones. Y en este tiempo es muy difícil porque, como te decía al principio, todo es rápido ya. ¿Se acuerdan cuando antes teníamos que ir a los bancos y hacer una fila y firmar un cheque? Y que no checa la firma y que la identifica. Ya no, ya ahora le pica los botones del teléfono y hiciste la transferencia, pagaste la luz, el agua, el teléfono. O sea, ya si nos la cortan es porque de plano no tenemos dinero, pero no es como antes, que uno hacía fila para todo. Entonces, cuando trasladamos eso a la vida cristiana, el ser pacientes unos con otros y decir, ay, híjole, él o ella no piensan como yo, ya los hemos invitado tantas veces, ya les hemos dicho tantas veces. A veces que a mí me dicen, oye, ¿ya miraste esto? Sí, ya lo vi. ¿Y por qué no haces algo? Porque yo no puedo hacer algo. O sea, ¿qué más quisiera? ¿Verdad? Y a lo mejor ustedes dijeron, ay, ¿cómo me gustaría que el pastor
fuera diferente, predicara diferente. Bueno, sean pacientes conmigo. Y por último, necesitamos ser bondadosos. Dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. Esto es humano, ¿verdad? Nos la hacen, nos la pagan. Sino que procuren siempre, no algunas veces, no cuando te ve el pastor, procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Nosotros necesitamos ser bondadosos unos con otros. ¿Por qué? Porque como seres humanos vamos a lastimarnos. Gente, mira, hay gente dentro de las iglesias que nos lastiman. Oye, pues ya Jesús lo traicionaron. O sea, ¿qué podemos esperar? Y yo sé que la mayoría de nosotros venimos de experiencias donde alguien dentro de la iglesia nos falló. Y entonces nos lastimó un líder, un pastor o lo que sea, y lo que nosotros regresamos es que me la pague Dios. Y aquí Pablo les está diciendo, hey, no devuelvan lo mismo que te hicieron. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz y le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Y esa es la actitud que nosotros necesitamos tener entre nosotros, porque pues fallamos, y con los de afuera porque no conocen a Dios. O sea, hay que recordar cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios. Y eso nos va a ayudar a recordar de dónde es que Dios nos tomó. Fíjate cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice, pues Dios, dice, se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto. Hay veces que estamos en contextos donde todo el mundo hace lo incorrecto. Hay un dicho mexicano, espero que no se lo sepan, y no se lo aprendan, pero dicen que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y es muy común en nuestra cultura mexicana. Dice, y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. A veces que por hacer las cosas bien, experimentamos un trato injusto. Es obvio, dice, que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Dice, Él nunca pecó, jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban y amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Esto se lee muy fácil y muy bonito, decir, ay, sí, Cristo es nuestro ejemplo, pero cuando alguien nos hace algo, la respuesta natural, humana, es contestar igual o más arriba. Ahora que tenemos acceso a tantas redes sociales, ¿verdad? Nos damos cuenta de cuántos accidentes, muertes suceden por un acto de venganza, ¿verdad? Un carro que se cerró, alguien que se bajó, traía algo, lo golpea, lo mata. Matrimonios que no logran estar bien porque uno le hace algo y el otro se lo devuelve mejorado, ¿verdad? Y entonces no hay bondad. Y la respuesta es decir, dile a ella o dile a él, ¿verdad? No se empiecen a codear porque no es el plan, ¿verdad? Pero así es el ser humano. Y cuando lo traemos a la iglesia, a veces que decimos, no lo voy a saludar porque no me saludó la vez pasada. Pues a lo mejor ni te vio. Necesitamos ser bondadosos. No, es que no lo voy a saludar porque lo saludo y no me lo contesta. ¿Eso qué tiene que ver? Entonces, a veces tenemos una alta expectativa de las demás personas, irreal, y no sabemos, ¿verdad? No conocen a Dios, a lo mejor están experimentando una situación difícil. Romanos 12:20 dice, así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber.
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Yo me acuerdo cuando leí este pasaje en las primeras ocasiones y yo me imaginaba como cuando haces carne asada y que tienes los carbones, ¿verdad? Bueno, yo sí me lo imaginaba. Decía, oh, ok, si le devuelvo mal, digo, si le devuelvo bien, como que el carbón le va a estar quemando la cabeza. Oh, qué bien. No, bueno, no significa eso. El contexto implica que harás que se avergüence de su mala conducta al ver tu buena conducta. No seas vencido de lo bueno, sino vence con el bien el mal. Cuando nosotros reaccionamos de la misma forma en que nos han tratado mal, estamos siendo vencidos por lo malo. Entonces, estas son responsabilidades que como iglesia necesitamos abrazar. Si queremos ser una iglesia que crece fuerte, una iglesia que es sana, cada uno de nosotros necesita decir, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad animar, es mi responsabilidad amonestar. O sea, además, acuérdate de esto, existe que lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Es decir, si tú animas a la persona que está a tu lado, mañana, en un mes, en un año, esa persona te va a poder animar. Si tú amonestas a la persona que está a tu lado, pues en un momento dado esta persona te va a poder amonestar. Y eso es parte de la vida de la iglesia. O sea, y esto es nuestras responsabilidades para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y recordemos, como decía Pedro, ¿verdad? Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es paciente con nosotros. Cristo nos anima. Cristo nos amonesta. Y eso es lo que debe de motivar nuestros corazones. Recordar, ¿sabes qué? ¿De dónde me agarró Dios? No para condenarnos, sino para decir, wow, cuánto amor y poder transmitirlo a las personas que nos rodean. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que según hemos leído podamos cada uno de nosotros tomar las diferentes responsabilidades, que podamos tener esa actitud de amonestar, pero también, Señor, de ser humildes y aceptar la amonestación. Que tengamos la actitud de animar a aquellas personas que están desalentadas, Señor, y danos también la actitud correcta para recibir esas palabras de ánimo que el hermano o la hermana quiera traer a nuestro corazón y a nuestra mente. Ayúdanos, Padre, a ser pacientes unos con otros, a actuar con bondad. Ayúdanos a sostenernos unos a otros en nuestras debilidades y que de esa forma, Dios, Cristo sea glorificado en tu iglesia.